Bueno, listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con la maestra Claudia Mayarino. Para mí es un placer, es un privilegio encontrarme con una mujer que de verdad admiro muchísimo, respeto y cada día estoy aprendiendo muchísimo más, ¿ya? Estoy allí como esponjita absorbiendo, absorbiendo y no solamente como llenándome, sino también transmitiendo, que creo que es como ese proceso, el ciclo que debe tener ese proceso de enseñanza, aprendizaje, enseñanza y así pues ir regando esas semillas, ¿ya? Pues la idea en este momento es hacer unas preguntas muy sencillas, conocer un poco de Claudia Mayarino como mujer, como pedagoga, como maestra, mejor dicho, saber vida, obra y milagros, con el fin de llevar a cabo una actividad que estamos realizando en la asignatura Pedagogía del Arte 2, en la licenciatura en Danza en la Universidad del Valle, donde vamos, digamos, a plasmar en esta actividad términos que a veces escuchamos y no entendemos o por primera vez los escuchamos, como son la mismidad, la otredad, la corporatividad y la poiesis, ¿ya? Que es como el fin, pues, a lo que vamos a llegar. Entonces, en este momento, la etapa que he iniciado con la maestra Claudia es la mismidad, donde ella va a hablar de sí misma. O sea, se va, digamos, a definir o a emitir esos conceptos que me van a ayudar también a ver si hay esa coherencia entre lo que yo veo, ¿ya? Y recibo y lo que ella es en sí misma. Entonces, muchas gracias, maestra, por este espacio y es todo suyo el micrófono. ¿Quién es Claudia Mayarino? Gracias, Marvi, además por pensar en mí en el ejercicio. Debo decir que yo soy la maestra del espacio y que el proceso que estamos haciendo allí en Pedagogía del Arte me parece relevante, por eso lo voy a mencionar, es entender cómo grandes artistas pueden llegar a ser grandes maestros o grandes maestros pueden llegar a ser grandes artistas, entendiendo la pedagogía como ese arte de enseñar. Entonces, en ese sentido, ¿quién es Claudia Mayarino? Marvi, yo soy mujer, yo soy mamá, yo soy abuela, felizmente abuela, soy amiga, soy hermana, soy pareja de alguien, ¿no? Soy una compañera de vida de alguien. Pero fundamentalmente, desde que me reconozco y me recuerdo, soy maestra. Siempre desde muy chiquitica, en mi casa, mi juego preferido era enseñar. Yo ponía mis muñecos y después ponía a mis hermanos pequeños y a mis sobrinos chiquitos. Y después mi mamá me permitía en el garaje de la casa invitar a los niños de la calle, a lo que, lo que llamábamos en Bogotá los gamines, ¿no? Así se Los llamaban, gamines. los Sí. gamines. Y a mí me encantaba enseñarles cosas, a leer, a escribir, a sumar, a restar. Es una cosa que nació conmigo pero poco a poco fui entendiendo que no bastaba con nacer, que no bastaba con ser, digamos, una disposición natural de la persona, sino que era un arte precisamente porque es un arte, la pedagogía, ¿no? El arte de pensar cuál es el sentido profundo de la educación, como es un arte, es una condición que requiere estudiarla, ¿no? Formarse. Correcto. Toda la vida. Entonces, desde que soy consciente de lo que quiero hacer y de lo que quiero estudiar y saber,
empecé a transitar estos caminos de la educación. Cuando terminé mi colegio, yo me eduqué en un colegio bilingüe en Bogotá. Le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería ser maestra y que quería estudiar en la universidad pedagógica, y me recuerdo que mi papá me dijo, ¿y estás dispuesta a ser pobre toda la vida? Sí, estoy Sí, dispuesta, el dinero a mí nunca me ha importado. Yo soy del pueblo, yo soy de la gente, yo me siento cómoda entre todo el mundo. Para mí las personas no tienen diferencias o no tienen distingos, ¿no? En términos de clases o de estratos socioculturales, socioeconómicos. Yo soy más bien una persona que puede estar en el mundo con otras personas que entienden la vida como un asunto estético, respetuoso, ¿no? De empatía, de correcto. profundo reconocimiento frente a lo que está pasando y a las realidades. Y por eso, Marvi, resolví que yo quería ser maestra, y desde que tengo 17, 18 años que entré a la pedagógica a hacer mi licenciatura en educación física, seguí estudiando y estudiando y estudiando, y después hice una especialización, y después hice una maestría, y después hice un doctorado, y después hice un postdoctorado, y ahora sigo leyendo y sigo estudiando, porque yo creo que la educación, ser maestro, educar, tener en sus manos el sentido y la responsabilidad de educar, es entender que uno puede afectar una vida, por ejemplo, como la tuya, ¿no? Que dices, yo la Correcto, sí, reconozco a ella. Imagínate, si tú me reconoces a mí, yo soy responsable de todo lo que digo frente a ti. Entonces, esa es como la... Y eso, sí, mi hija es maestra, mi nieta es maestra, también juega con sus muñecas toda la vida. Mi padre fue maestro, mis tías fueron maestras, entonces pues ha sido para mí un entorno totalmente natural. Sí, claro. Y bueno, ¿y cómo entonces esta maestra licenciada en educación física llega a la danza? cuando Porque es yo, algo también que eh, también llegué, digamos, como en algún momento de mi vida, había visto Mutanza mucho antes de estar en la Universidad del Valle y me gustó. Y yo dije, ve, tan chévere, y estuve escudriñando, y entonces, pues por el apellido, o sea, aquí en Colombia, pues es un apellido que yo por lo menos relacioné ahí mismo con las actrices, el actor, con el gimnasio moderno, porque uno pues he visto esa, por YouTube he visto esa historia de la creación, la fundación del gimnasio moderno, y cuando llego a Univalle me encuentro que ay, es la profe de ese video que yo vi hace unos años, entonces para mí ha sido maravilloso. Entonces, esa pregunta, ¿cómo esta profesora o esta licenciada en educación física llega a la danza moderna, ¿no? Porque fue en esa etapa que de la danza aquí en Colombia llega Claudia Mallarín. la ¿Cómo fue danza ese más que moderna, proceso contemporánea. Eh, contemporáneo? yo empecé a estudiar educación física, y desde que empecé estaba incómoda en el estudio, estaba incómoda en la carrera, porque yo decía, esto no es educación física. Lo que yo recibía ahí era mucho más una educación deportiva. Y siempre Ya, pensaba, esto no es educación física, a esta educación le falta un preámbulo, ¿no? Le falta un antes de llegar, digamos, a ser uno deportista, es un performance, es una ejercicio más técnico, ¿no? Más depurado del sí, movimiento. Uno tiene que poder trabajar con toda la otra gramática del cuerpo, ¿no? Con las palabras corporales, con las palabras de movimiento, y estando en esa disquisición, pues en ese preguntarme, inquirir, como decía mi padre, preguntarse uno preguntando a los demás, ajá, hacer los dos ejercicios, empecé a trabajar el cuerpo y el movimiento, ¿no? Y a mirar cómo era que eso podía
digamos, formarse, cómo crear unas didácticas o unas posibilidades de educación de eso para cuando yo fuera maestra, porque yo tenía que hacer, digamos, mis diseños y hacer mi práctica pedagógica. Cuando terminé la carrera, yo tuve dos maestras en mi carrera, la maestra Judith Jaramillo, que es tal vez lo que yo soy para ti, es ella para mí. Es Ya. mi maestra, la persona que cambió profundamente mi vida, y Mariela Herrera, que hoy se nos fue, ya se nos fue, también una persona que admiré mucho mientras fue mi maestra. Y cuando se separó la educación física, el deporte y la recreación en la Universidad Pedagógica, y cada una se constituyó como una licenciatura aparte, Ya. y Mariela, que eran las encargadas de trabajar la licenciatura en educación física, me invitaron a mí y tuve el honor de trabajar con ellas dos diseñando la licenciatura en educación física que se estudia hoy en la pedagógica. Y cuando nos preguntamos si no es el deporte lo que trabajamos nosotros, porque va a haber una licenciatura en deporte, entonces, ¿qué estudia la educación física? Y como yo constituí toda la parte disciplinar del programa, El Mariela programa. constituyó la parte humanística y Judith la parte pedagógica, pues yo les propuse que estudiáramos el cuerpo y que estudiáramos la experiencia corporal. Y ahí entré digamos, en el ámbito o en el contexto de esas otras disciplinas que no eran deportivas y que también trabajaban con los cuerpos que se movían, hasta que pasé un día frente a la universidad cuando iba a mis clases por una escuela que se llamaba El Estudio, en donde había un maestro que se llamaba Rafael Sarmiento, y cuando yo entré ahí y lo vi bailando, quedé hipnotizada. Dije, esto es el cuerpo en movimiento que yo quiero estudiar. Aquí está. Y empecé a entrar en la danza y a ir a academias. Y en una de esas academias me encontré con un maestro que se llama Álvaro Fuentes, que es el creador, el fundador de Deus al Amor y Ballet Compañía, que cuando me vio en su clase me invitó a ser parte de su compañía, pues yo no me lo podía creer, porque yo le decía, pero si yo apenas he hecho unas clases de danza, yo no soy bailarina. Y me dijo, no, pero usted tiene un cuerpo educado y un cuerpo educado puede empezar a hablar otros lenguajes, ¿no? Y ahí arrancó Claro. mi vida como bailarina. Ya. Wow. Sabes, la escucho y hay momentos que hemos compartido, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, el maestro le dice que la invita pues a formar parte de su grupo. Eso mismo lo viví yo cuando pues estudiaba danza en el IPC, en el Instituto Popular de Cultura aquí en Cali. Cuando yo entré a estudiar, para uno aspirar a formar parte del grupo representativo debía estar en cuarto semestre y uno debía pasar una carta pues expresando como ese deseo. Eso lo estudiaban, le hacían una audición y listo. Y resulta que yo estaba en segundo semestre y en ese momento la maestra Aura Hurtado era la coreógrafa y otro profesor, Célimo Troches, fue el que me invitó a celebrar un día de la danza, pero la maestra Aura me vio. Cuando terminó la jornada se me acercó y me dijo, niña, disculpe, usted está cordialmente invitada a formar parte del grupo representativo del IPC. Y yo me quedé, yo miré, de verdad que me está yo, maestra, sí, claro, yo, wow, o sea, eso para mí, o sea, fue, o sea, me apareció la Virgen, pues, pero también como ese compromiso, ¿no? A dar la talla, a empezar a pulir y de verdad yo le dije a ella, bueno, yo soy un diamante en bruto, me pongo en sus manos, pues, para empezar a formar ese cuerpo para la danza folclórica colombiana. Ya, maestra. ¿Cómo se siente hoy en la licenciatura en danza en Univalle? Siempre también cuando viví en Cali, porque yo viví en Cali como de los 7 a los 14 años o algo así, y después me regresé a Bogotá, estudié en la Universidad Pedagógica, luego me casé con un caleño y volví a Cali y siempre miraba la Universidad Nacional, porque a mí la universidad pública me gusta mucho.
pues nosotros creamos el programa de educación física en la pedagógica y alcancé a estar en pues enseñando en educación física antes de este programa muchísimos años y después con este programa que escribimos nosotras tres, pues también alcancé a estar como 3 o 4 años hasta que salí de la universidad y me regresé a Cali. Ya. Cuando regresé a Cali, pues empecé a trabajar aquí en escuelas de danza, en María Sanford, en otras posibilidades, digamos, de trabajo con Incolballet. Estuve en Incolballet dándoles clases de educación física, de Ah, educación corporal, o sea, para que también reconocieran otras posibilidades de acción corporal, ¿no? Que no fuera solamente la técnica dancística. En ese momento Incolballet era muy ballet clásico solamente, pero siempre quería estar en la Universidad del Valle, siempre quería estar en la universidad pública, me interesaba mucho. Entonces, en algún momento abrieron la convocatoria, hace como 2 años que estoy en la universidad, o 2 años y medio, y me presenté y me llamaron de la facultad, me llamaron para dar historia de la danza inicialmente. Yo llevé un programa de historia de la danza y cuando llegué allá me dijeron, este es el programa que usted tiene que dar. Era ujú, un programa muy clásico, ¿no? Muy, muy conservador, muy como de lo que ha sido la tradición de la enseñanza en danza, ¿no? Que es reconocer unos géneros, pero además unos géneros que son, digamos, hegemónicos, ¿no? Unos géneros que han sido como impuestos por la tradición impuestos. europea, etcétera. Y cuando yo vi el programa le dije, maestro, yo traje otro programa, había 2 personas entrevistándome. Yo traje una propuesta de programa y quiero que la mire. Entonces los 2 profesores se pusieron a mirar las propuestas, la propuesta mía, y uno de ellos dijo, a mí me gusta más la propuesta que trae la maestra que la que nosotros tenemos en el programa. Y dije, pues si esa propuesta que yo traigo es posible, estaré encantada de trabajar en la licenciatura. No quiere decir que no vayamos a considerar dentro de historia de la danza estos otros géneros que han sido como los más visibles, pero considero que la danza hoy en día tiene un espectro infinito casi, ¿no? Hay Sí, tantos géneros como personas bailando y como personas creando posibilidades que creo yo que la danza o la historia de la danza, el puro ejercicio de aula hay que enfocarlo desde una perspectiva que no sea simplemente enumerar técnicas de danza o géneros de danza o repetir y reiterar permanentemente la misma historia cada semestre. Hay que buscar otras posibilidades de hacer en el aula que nos lleven a incorporar todo el universo que se puede incorporar y digamos a ser democráticos, ¿no? Con el saber sobre la danza para que además claro. todos nuestros estudiantes se sientan reconocidos allí. Y bueno, y así entré y hoy en día, como ves, pues hago la historia, hago la parte de currículo, hago la parte de pedagogía y ahorita estoy diseñando la parte de práctica pedagógica porque estamos en el proceso de renovación de registro calificado y pues sí hay que darle como forma a todos esos documentos. Y sobre todo que cuando menciona pues como de esa democracia, pues yo ¿Sí? me siento beneficiada, ¿no? Porque para mí ha sido muy bello el poder entrar a la licenciatura en danza, pues a mi edad, porque normalmente, bueno, se tiene una concepción que para la danza hay una edad, pues, productiva, Sí, pero digamos, como hemos aprendido también a través de usted, maestra, es que, pues, el ser humano es un ser social y por ser social, pues no se puede definir, pues no se puede como introducir en un molde y ahí tiene que entrar así, haya que cortar o mochar, no. Entonces, resulta que yo soy de esos casos en los que yo a mi edad todavía me siento con la energía y pues el cuerpo me responde.
Lógico, no como cuando tenía 20, 18, 25, pero ahí estoy. Y digamos, he ido escalando, ahí voy en tercer semestre, y como se dice, a pulso, porque no se trata, o sea, yo me he sentido incluida, pero no esa inclusión en la que, ay, venga, pobrecita, pues como ya es mayor, entonces, no, pues no le exijamos, no, ayudémosla, no, sino incluida porque, bueno, tienes un cuerpo que habla desde el folclore, está aprendiendo a expresarse desde la danza contemporánea, desde la creación, desde el sentir, que es a lo que, digamos, cuando empezó a explicarme pues su llegada a la Universidad del Valle, es donde yo entiendo que esa mediación pedagógica yo la he sentido, por ejemplo, en sus clases, donde no es un adoctrinamiento en el que es como repetir y repetir o transmitir allí conocimientos o dar por hecho también que porque todos bailamos, entonces ya sabemos pues todo y ya, no, sino que es esa participación, es ese cada uno colaborando desde su visión, su puesto, mejor dicho, desde su ser. Entonces, en ese tema, digamos, de la mediación pedagógica, maestra, a usted le tocó vivir lo de las clases a través de la virtualidad, o sea, y digamos, ¿cuáles fueron como las herramientas más apropiadas para vincular en su contexto los temas que quería pues tratar con los estudiantes? ¿Cómo le fue con las TIC pues en el tiempo de la pandemia? En el tiempo de pandemia. Yo descubrí muchas cosas lindas del cuerpo y del trabajo con el cuerpo que danza. Y al contrario de otros, digamos, pensadores que han postulado que en la virtualidad, en la pantalla, que en la pandemia nos quedamos encerrados en el cuerpo o que en la pandemia se desdibujó el cuerpo, yo creo que la pantalla, la virtualidad, las plataformas, las aplicaciones son otras opciones de constituir lenguajes corporales, ¿no? Al contrario de encerrarlo o de limitarlo o de minimizarlo, las pantallas le permiten una expansión. Imagínense, una pantalla le permite a uno estar corporalmente en todo el planeta. Eso no se logra de otra manera. Es imposible lograrlo sin estas intermediaciones, ¿no? Que son las aplicaciones. Entonces yo hice muchísimo trabajo, como dices tú, experimentando con los estudiantes, con los muchachos y las muchachas, pero básicamente lo que yo entendí cuando empezó el trabajo en pandemia era que el aula se había trasladado al hogar. Y entonces para nosotros el cuarto de cada uno fue un escenario de trabajo. El balcón, la sala, el garaje. Entonces esos fueron los entornos y los contextos a partir de los cuales el cuerpo empezó a transitar mundo, ¿no? Empezó a construir y a configurar otras realidades. Mira, hicimos unos trabajos hermosísimos. Recuerdo el trabajo particular de una muchacha. Yo le di clase a la última promoción que se graduó de Incolballet, de la licenciatura en danza clásica. Y con ellas hicimos el curso de estética de la danza. Y recuerdo un trabajo, en este momento no te puedo decir el nombre, pero ella estaba hablando de cómo se enamoró y está aquí saliendo de su cuarto y yendo hacia el balcón que tiene la puerta cerrada, pero en el balcón se ve un aparato de esos de madera en donde se cuelgan los sacos. Entonces se ve el aparato y se ve el saco de un hombre. Y ella empieza a ir hacia allá y empieza a reconocer eso y de pronto abre el balcón y empieza a bailar en el balcón con ese saco que está ahí colgado para contarnos la historia de su enamoramiento y de lo que en ese momento, en ese presente era su vida, ¿no? Y su hogar, digamos. Entonces empiezas a descubrir que hay otros motivos y otras razones para bailar.
que tienen que ver con lo íntimo, que tienen que ver con lo privado, que tienen que ver con el dormir, que tienen que ver con la cocina, con lo que yo como, con los trastos, con las ollas, con los muebles, con el espacio limitado o generoso del lugar en donde yo crezco y en donde yo habito. Y cuando entendimos eso, y además que los cuadros, los mosaicos de la pantalla, sea, que cuando estábamos 8 o Ajá. 10 personas podíamos trabajar, por ejemplo, factores de movimiento como simetrías, asimetrías, simultaneidad, alternancia, perspectiva, dirección, planos, ejes, jugando con los mosaicos y entendiendo que yo puedo trabajar mi brazo con el tuyo, pero tú tienes que esconder tu cuerpo y solo dejar salir el brazo. Y fue empezar a concebir el cuerpo desde otras posibilidades y desde otras perspectivas. Entonces, yo tuve una experiencia muy contraria a lo que han sido los testimonios de la mayoría de las personas, que aquí esto fue encerrado, sentirse limitado. No, para nosotros fue una maravilla, un taller, ¿no? Un taller laboratorio Laboratorio. de experimentación. Y mira, el último día cuando ya íbamos a arrancar el ejercicio presencial y yo abrí la pantalla para arrancar la última sesión o una de las últimas, apenas entré yo al aula, todas las muchachas y los muchachos prendieron las cámaras y tenían un letrero que decía gracias maestra. Ay, qué divino. No, eso fue para mí No, muy claro. emocionante. Usted nos ayudó a transitar esta realidad, ¿no? De pandemia. Con usted no nos sentimos encerrados. Y entonces ahí entendí que el cuerpo es infinito, el cuerpo es maravilloso, es inmenso, tiene una capacidad de producirse y de reproducirse que Que no tiene trasciende, límite, ¿no? ilimitada. En donde lo pongas es capaz de ser, de incorporar cualquier realidad. Yo también me identifico con esa opinión porque yo creo que fue una oportunidad para los docentes de ver, digamos, la realidad, el contexto de los estudiantes, porque de pronto uno en el aula, pues juega de pronto desde el imaginario, lo que cuenta el niño, lo que cuentan los padres acerca de su casa, de su cotidianidad, pero allí el docente se traslada a ese entorno del estudiante, entonces pudo verificar, comprobar, darse cuenta, digamos, ahora entiendo, pues digo yo cuando uno es un docente, pues que está pendiente, ¿no? Que tiene muy claro su devenir como maestro. Entonces, para mí, yo creo que fueron más las ventajas Sí. que las desventajas, ¿no? El uso de las TIC. Bueno, maestra, pues a ver, ayúdeme, usted tiene más experiencia en entrevistas. Yo quisiera preguntar muchas cosas, pero bueno. ¿Cuándo crea el blog Cuerpos Elocuentes? Y a raíz de qué le da por esas, pues, entre tantas cosas que hace maravillosas. Hay una cosa interesante que vale la pena eh, mencionar, y es Mutanza, que tú lo reseñaste, ¿no? Y creo que ahora estás Sí, en contacto con ellos y demás. Vamos a ver ellos qué te cuentan de Mutanza, sí, pero digamos una de las primeras cosas que yo entendí cuando empecé a trabajar en danza en la Universidad Pedagógica como maestra en la licenciatura en Educación Física, yo era la maestra de un espacio que se llamaba Teoría y Método de la Danza y creé este espacio digamos, de configuración de un grupo, digamos, representativo de danza, que llamamos sí, Mutanza entre todos, porque ellos sentían que ese espacio les permitía mutar, les permitía cambiar, y que la danza era el elemento, ¿no? Que les dejaba la sí, posibilidad de cambiar, y por eso lo llamaron mutanza, mutar por la danza.
Lo primero que yo entendí ahí era que yo no quería hacer un espacio de adiestramiento corporal. Entonces, por ejemplo, nunca trabajé con una técnica preestablecida. Nunca di clase de ballet o de jazz o de folclore o de nada. Nunca trabajé con palabras corporales que ya estaban, digamos, establecidas y estructuradas dentro de la cultura como una técnica o como un género, Sí, sino que empecé a trabajar toda la exploración de la corporalidad de ellos y todo el trabajo que tú ves de nosotros ese es construido en esos talleres laboratorio a partir más de ideas, de sensaciones, de emociones, ¿no? Entonces, sí, esa es como una premisa del trabajo mío como maestra de danza, cuando fui maestra de danza, ¿no? Hoy en día hago un trabajo más intelectual. Y el blog, cuando hice el doctorado, yo hice un trabajo muy dispendioso y muy amplio porque quería estudiar cuáles habían sido las emergencias corporales de los últimos 30 años en esta sociedad contemporánea, en donde empezó a aparecer la diversidad, ¿no? No era ya, que no fuéramos diversos, era que no aparecía, porque no era corporalmente correcta, ¿no? No sí, era corporalmente adecuada, permitida, ¿no? La modernidad, por un lado, la mirada eurocéntrica, por el otro lado, la mirada patriarcal y machista, han ido configurando desde el siglo XVI, XVII hacia acá, pues una mirada muy monolítica del cuerpo, muy preestablecida, muy binaria, como hemos visto, ¿cierto? Hay hombres, hay mujeres. sí, Entonces, empezó a hacerse visible toda esa diversidad y yo quería tratar de abarcarla en el doctorado, tratar de describirla. Entonces, hice un archivo documental de más de 1000 textos sobre cuerpo. Y cuando terminé el doctorado, pues ahí está la tesis en donde está todo ese trabajo documentado. Pero cuando terminé el doctorado dije, yo no me puedo quedar con estos 1000 textos. Yo tengo que dejar, entregárselos a la gente que está estudiando el cuerpo para que no tenga que volver a repetir el camino que yo hice. ¿Cómo hago para claro, dejarles ya una ruta caminada? Entonces me puse a aprender a hacer una página, me estuve un rato, ¿no? Entendiendo cómo se hacía una página, además diseñándola porque la parte visual y estética para mí es muy importante. Y yo soy muy meticulosa y cuidadosa con el texto, por ejemplo, aunque esté escribiendo, que los párrafos sean, ¿no? Como armónicos, que sean equilibrados, y así el blog. Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Qué es lo que yo quiero poner en el fondo? ¿Cuáles son mis colores? ¿No? ¿Cuál es el tipo de letra? Toda esa diagramación y aprender a ir construyendo todo eso, las etiquetas, hacer insertar imágenes, todo el banco de imágenes que tuve que consigo y que me sigue llegando todos los días. Mucha gente me manda imágenes y estoy, digamos, sigo páginas muy interesantes de imágenes de pintores, por ejemplo, abstractos que pintan cuerpos y entonces, de ahí sale el blog, ¿no? De todo ese trabajo, pero sobre todo de la responsabilidad social como maestra, y como intelectual en un país, en una sociedad. O sea, si tú llegas a tener el privilegio de hacer un doctorado, tienes que entregar el saber. Lo que sí, claro, construiste, poco o mucho, lo tienes que entregar socialmente, porque así es como el conocimiento funciona, ¿no? Como el conocimiento funciona, sí, crece y como el conocimiento se va transformando, porque nosotros tenemos el deber, digamos, no la obligación, no es obligación, pero yo consideré que ese era un deber mío como maestra y como intelectual, para que otros pudieran servirse del camino que yo hice. Entonces de ya. ahí sale el blog. Por lo menos entre tantas cosas que admiro de usted, es esa facilidad con la que
le confieso algo, con mi compañerito de clase, Oscar, la última clase estábamos ahí los dos y nos reíamos porque él me decía, yo a veces no le entiendo a la profe. Entonces, entonces él le decía, no, pues es que, pues yo te entiendo porque, bueno, estás empezando como ese proceso de la academia y en la medida que vayas leyendo, pues vas como viviendo esa transformación, ¿no? A través de la educación, a través del conocimiento. Entonces, ya cuando empezó a hablar, a explicar, entonces yo le digo, mira, ahí ella está en nivel Dios, entonces le toca a uno. Espere que ella ahí mismo, o sea, automáticamente como que empieza ya a bajarse de allá, de ese mundo. Y nos reíamos los dos y entonces él me decía, ahora sí ya le entiendo. Le dije, entonces mira la capacidad de la profe o la maestra Claudia de que ella, o sea, nosotros la admiramos muchísimo, profe, de verdad, o sea, por lo menos ahí ese día me di cuenta que con Oscar, la vemos por ahí y uno dice, uy, cuando sea grande quiero llegar allá a ser igual como la profe Claudia. Y de verdad que eso encanta, profe, porque sentimos esa humildad, porque usted es muy sencilla, o sea, de pronto yo he tenido oportunidad de tratar con personas también con un postdoctorado y eso, mejor dicho, o sea, ya desde la posición, ¿no? El gesto del cuerpo, la postura, sí, mira, tal cosa, entonces uno, o sea, choca. Hay docentes que chocan y ahora que yo estoy pues también haciendo la maestría, me he encontrado con unos maestros maravillosos que muy sencillos y cuando pues todos se presentan de su perfil y toda esa cantidad de estudio y uno, pero lo hacen sentir a uno en casa. Y creo que eso forma parte de ese ser un gran maestro, un gran pedagogo, ¿no? Y en este caso, gran artista también. Yo creo que es el llamado a los artistas de enriquecernos, ¿verdad? Con el conocimiento, siempre estar allí atentos, preguntarnos, cuestionar, investigar, buscar, no quedarnos allí, pues, como lo que diga la profe y así es, punto, no. Entonces, esa es una de las clases que nos encanta, es la suya, porque no es algo así como impuesto, sin que uno diga, no, pues ella como no llama lista o no, entonces, pues, ¿para qué vamos? O Se ahí puede la hacer lo pasamos. que uno quiera. Eso, que eso iba con esa pregunta también, o sea, ¿cómo trabajó, digamos, en Mutanza cuando expresa que no era, digamos, de imponer o decir, vamos a bailar esto, vamos a hacer esto? ¿Cómo se trabaja con la cantidad de cuerpos que están hablando uno y mil lenguajes, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegar a unar pues todo ese material para tener una puesta en escena como Mutanza? Sí, cómo se va creando la rutina, porque de todas maneras hay que crear un método. De alguna manera hay que construir un orden, ¿no? En lo que se hace Exacto. dentro del aula. Yo tuve el privilegio de que todos ellos eran edufísicos o estudiantes de educación física, en todos de alguna manera teníamos un conocimiento de biomecánica, de fisiología, de anatomía, ¿no? Teníamos un previo acerca de cómo se Sí, educa lo corporal y cómo se educa el movimiento. Entonces podíamos, y por eso simultáneamente hacía yo, por el otro lado, la investigación que hice con niños y personas mayores y empecé a construir esos mapas motores con los que he trabajado con ustedes, que están en ese libro de la articulación de lo motor y lo cognitivo, porque además también tenía ese interés de pensar, es el movimiento lo que desarrolla el pensamiento, o sea, para ser inteligente necesitamos movernos y en la medida en que nos movemos de una manera más compleja, pues construimos procesos de pensamiento más complejos. Eso lo entendí con un caso muy doloroso en mi familia.
que es la hija de una parienta mía, que no tuvo, por alguna razón, no tuvo contacto con su chiquitica cuando nació y la tenía que dejar todo el día con una persona que la cuidaba y la persona que la cuidaba la dejaba encerrada en el corral. El corral es esa cosita, un Sí, corral de 1 con metro. la mallita, allí. Claro, imagínate, hasta una que la niñita tuvo 1 año y medio o 2, estaba permanentemente encerrada, es decir, es una niñita que no se movió y que finalmente le fue apareciendo su síndrome autista. Y yo empecé a estudiar eso y dije, esto tiene que ver con que no se movió, esto tiene que ver con que estuvo encerrada y su limitación de mundo era un Sí. metro cuadrado, ¿cierto? Y yo empecé a trabajar eso y a entender que el movimiento es en el ser humano o en las personas que nos movemos, es el movimiento el que desarrolla procesos de pensamiento, es la acción, ¿no? La acción no solamente la acción motriz visible de la actividad, Ajá. sino la acción mental, ¿no? La acción intelectual, es moverse. Y en la medida en que uno se mueve de manera compleja, empieza a pensar de manera compleja, porque los movimientos complejos obligan al cerebro a configurar, digamos, sinapsis mucho más complejas. Entonces, Sí. empecé a trabajar con esa idea con los de Mutanza, con los primeros bailarines de Mutanza, y entre todos empezamos a construir posibilidades de trabajo corporal que nos implicaran retos, que nos implicaran desafíos. O sea, era realmente un taller laboratorio, era un trabajo de exploración corporal y un poco a veces llevándonos al límite, por un lado, por el otro lado, el entrenamiento básico de un cuerpo, ¿cierto? De todas sus cualidades físicas, velocidad, flexibilidad, equilibrio, fuerza, potencia y todo lo que era la orientación espacial, el manejo del peso corporal. Empezamos a hacer un trabajo de configuración, de estructuración, de entrenamiento corporal, ¿no? Porque queríamos Sí. trabajar con objetos grandes. Si tú miras, nuestros trabajos eran un andamio, eran unas mesas, eran unas sillas, y eso requiere un cuerpo muy trabajado, con mucha fuerza, con muy buenos abdominales, ¿cierto? Para proteger la espalda, porque trabajábamos mucho en el piso, etcétera. Ese otro espacio de exploración y un tercer espacio de composición. Eso nos encantaba. Empezar con base en cualquier disculpa. Por ejemplo, trabajemos posibilidades de contacto corporal, de apoyos corporales, como éramos edufísicos, entonces entendíamos soportar, aguantar, levantar, sostener. Trabajemos todos esos verbos de movimiento encima de una mesa, a ver qué pasa. Y de ahí sale ese trabajo que hago yo Y después con el maestro Henry. Ese trabajo viene de allá, de las exploraciones con ellos, y eso se volvió Mutanza y empezó a ser ese lugar donde ellos llegaban sí, como a desdoblarse, ¿no? y en ese ejercicio, maestra, usted logró dimensionar que estaba construyendo nuevos conceptos, o sea, logró, digamos, pensar en algún momento, no sé, yo aquí estamos transformando, estamos rompiendo con esquemas, con estigmas. ¿Ustedes, o sea, sintieron eso en ese ejercicio o cuánto tiempo Pues, después cuando se yo enteran veo, de que sí, cuando yo veo hoy a mis mutanzas y hablan conmigo y dicen, maestra, esto que yo soy hoy es porque estuve con usted, porque hicimos ese trabajo, ¿no? De la mayoría de ellos, la danza es su vida y eran sí, edufísicos. No resolvieron ser maestros de educación física, sino maestros de danza. Trabajan ninguno en Colombia. Todos, como viste, ¿no? Has hablado con ellos, trabajan todos sí, en de hecho, Inglaterra, en Alemania, en México, en Estados Unidos está Sandra.
en Polonia, y todos llegaron a esos contextos a hacer trabajo corporal y a ser reconocidos y respetados, ¿no? Entonces, Sí. cuando yo veo eso, la gente que pasó por el aula, que compartió conmigo esos espacios, empiezo no solo a reconocer la sabiduría en mí misma, la sabiduría que recojo de ustedes cuando comparto el espacio, sino lo que nosotros y de lo que se propuso ahí quedó en ellos y se llevaron para resolver sus vidas, ¿no? Sus proyectos. De hecho, yo creo que mutanza debería ser una asignatura en la licenciatura en danza en Univalle. Sí, porque lo que me está expresando, eso me lo han compartido los que se han acercado pues a través del chat o por el correo o por interno, unos más de pronto más allí pues por cuestiones de tiempo, yo Tiempo, sí. entiendo, Como están viven súper en otro país. ocupados y Sí. en otro país, o sea, otro horario, otro todo, entonces han sacado ese momento. Otra me pidió, porque es que entonces hay que hacer un ensayo académico, y yo, tranquila, o sea, yo recibo audios, fotos, videos, chistes, tranquilos, o sea, es simplemente, ¿Has hablado con Byron? sí, él fue el Mira lo primero que que es me Byron. abordó y él me Mira, dijo, yo estoy atravesando, desde hace unos años vengo atravesando una situación personal y realmente me ha mantenido en pie mutanza. Entonces, ¿sabes eso cuál es es, la situación personal? sí, él me la comentó. Está en la cárcel. ¿Y qué fue lo que Sí. hizo en la cárcel? Un grupo de danza, un estudio de danza, dice uno. Mira dónde puede llegar la danza. ¿Cómo la Sí, vamos a limitar a enseñar técnicas? No puede ser, la danza es un acontecimiento corporal. La danza es la posibilidad que tienes de hacer mundo, ¿no? De incorporarte, de corporizar tu vida. Eso es muy grande, la danza es muy grande, es un espacio de realización y de constitución, ¿no? De mismidad. sí. Y eso me quebranta porque es que, o sea, para mí la danza es todo, o sea, de verdad ha sido para mí respiración boca a boca que me ha dado pues la vida y no concibo pues como la vida, o otra forma de vivir sin la danza, no, esa tecla no me la dieron, no sé, no Y ahí seguirás existe. como yo, seguirás y ahora el gran desafío es poder hacer esa renovación y que la licenciatura empiece a hacer un programa y estamos repensando el currículo y ahí vamos a proponer o yo voy a proponer unos espacios de lo que se llama psicomotricidad, que es este trabajo de exploración Ajá. del cuerpo y movimiento, el cuerpo que se mueve, no desde la perspectiva de la kinesiología, esa también es fundamental para ustedes, ¿cierto? Ujú. Para que se cuiden, para que se protejan, sino desde la perspectiva de cómo el cuerpo empieza a hablar en el lenguaje que se llama movimiento, cómo se aprenden Sí, las palabras, los verbos, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos en el movimiento, por ejemplo, como una preposición, que es el ante, bajo, cabe, contra, de, desde, en sí. movimiento, eso cómo se pone en ese lenguaje, ¿no? Que son las articulaciones de un verbo y de un sustantivo de movimiento, las transiciones en danza, mira, si esas transiciones no se dan, el ejercicio de secuencias, por ejemplo, de movimiento, Ujú. de coreografías, se vuelve una cosa brusca, tosca, si Sí, no así respeta. cortante, sí, sí, Ajá. Uno tiene que poder correcto. poner el punto suspensivo, tiene que poder poner la coma, ¿no? Y eso es la cadencia, por ejemplo, que no es la velocidad. Entonces, cuando uno empieza a entender todo eso, entiende, ahora mirando lo que tenemos como malla curricular, que es una herencia de cuando esto era una licenciatura en danza clásica. Entonces, por eso hay que repensarla, porque hoy en día tenemos una diversidad y una complejidad de cuerpos que tienen que poderse ver representados en la oferta
de formación que les hace la universidad. Y ese es el Que sí, objetivo en el que estamos ahora, o en el que que me estoy. parece, exacto, y que me parece importante que, no sé, encontrar un mecanismo para que los estudiantes expresemos diferente a la evaluación docente, que todo eso da pereza, la realidad, y uno a todo le pone 5 y ya, y sale, y sí, pues hay que cumplir, pues porque la universidad lo exige, lo necesita, pues, pero como somos cuerpos, o sea, la licenciatura en danza es el cuerpo, es mi cuerpo, es todos los cuerpos formando un cuerpo, en fin, entonces habría que buscar porque sería interesante escuchar cada estudiante cómo se siente en cada clase, ¿ya? Pues como estamos en ese proceso, ¿no? De mejorar, de hacer cada día más viva, más real esos movimientos en determinada danza. Entonces sería muy bueno, maestra, pues, que se hiciera un Esto ya ejercicio, lo unos estamos laboratorios. haciendo. Yo lo estoy Ok. haciendo para la renovación, porque digamos yo estoy coordinando el proceso y ya he hecho entrevistas con estudiantes trabajando eso para mirar cómo le damos otro sentido a la malla curricular. Digamos, en este momento no podemos cambiar los nombres de las asignaturas porque para la renovación de registro, digamos, eso no es posible, pero una vez que tengamos la renovación de registro y aspiremos a la acreditación de calidad, sí podemos proponer otra malla, pero Claro. escuchándolos a ustedes y el martes voy a trabajar con ustedes, me voy a regalar una media hora para grabarlos a ustedes, para tener el conversatorio. Ya tengo como 4 grabaciones y ya los maestros las han estado oyendo. Oh, me parece. Un poco para oír la voz de ustedes y empezar a mirar cómo le vamos dando una intencionalidad distinta a los espacios. Por ejemplo, una cosa que tenemos clara en este momento por la necesidad que ustedes han expresado es que las clases, por ejemplo, de ballet tendrían que tener un componente alto, o sea, un 50% de didáctica del ballet, porque no es Sí. enseñar a bailar, aquí no vinimos a aprender a bailar ballet, igual es contemporáneo, no vinimos a aprender a bailar contemporáneo, sino a aprender a enseñar a bailar contemporáneo. Pues Es claro, aterrizado en lo que yo he venido analizando en estos 3 semestres, porque pues yo entiendo también que los compañeritos, pues la mayoría recién salieron del bachillerato y entran a la universidad y están viviendo, están en el afán de mostrarse, de que sí, que se puede parar en las pestañas, hacer flexiones, no sé qué, pero de pronto no han aterrizado y que estamos formando esa identidad profesional docente, ¿no? O sea, no estamos allí y eso no quiere decir que no bailemos, no hagamos, no nos presentemos, no, sino que también porque ahí como la balanza se va hacia el otro lado, o sea, hacia solo bailar. Y a pero la hora mira de que ya las en clases quinto, teóricas, sí, ya en quinto, que son las entrevistas que tengo, quinto, sexto, séptimo y octavo, lo que prevalece es la solicitud de que les den conocimiento pedagógico y didáctico, porque sí, esa es la mayoría de la voz. Aquí no vinimos a bailar, maestra, vinimos a que nos enseñen a enseñar. Entonces eso va correcto. pasando, esa euforia, y pues como un gato chiquito, ¿no? Brinca para todos lados, pero poco a poco te cuento ya en el segundo año la mirada tiene ese nivel ya de madurez. Ah, Entonces, pero eso tendríamos que estar trabajándolo desde el primer semestre, no quitando el gusto correcto, sí, de la no. historia, no quitando los espacios, pero sí entendiendo que esos espacios deben tener un componente didáctico muy visible, ¿no? Que les den a los que no son clásicos herramientas para incorporar, por ejemplo, lo que es valioso del clásico como educación corporal en sus clases de folclore, ¿no? Que de hecho yo valoro mucho, digamos, la clase ahora de técnica clásica,
Estamos con la maestra Elena. Ella nos está, digamos, la clase es práctica y teórica y nos está compartiendo, digamos, la metodología del paso, que eso no lo dan. O sea, uno le haga esto, o sea, por lo general por imitación, ¿no? Pero allí, yo por lo menos hablo, me ha encantado porque yo ya voy entendiendo mi cuerpo, ya sé cómo me debo parar, qué músculo es el que me levanta, si yo aprieto los glúteos, entonces se me levanta, las pistolas van hacia el frente, voy a poder tener, mejor dicho, por primera vez, estoy disfrutando la clase de técnica clásica. Los 2 semestres anteriores era una hit, una azar, una vaina, y bueno, si pierdo, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? Pero yo busco y yo, o sea, yo no me quedo ahí, ay, no sé, y no, o sea, yo soluciono. Pero por primera vez, el miércoles pasado le dije a la profe, por primera vez me hago aquí adelante de primerita en la barra. O sea, ya eso es un avance. Eso es genial, maestra. Bueno, pues, profe, yo creo que ha sido muy enriquecedor este espacio. Tengo bastante pues material, espero organizar todo de la mejor manera, del corazón, está para hacerlo muy bien y que trascienda, porque me encanta, o sea, yo, digamos, soy leal, ¿no? A ese sentimiento, a esa admiración, y no es que es para mí, no, sino elaborarlo de tal forma que salga y se publique y mucha gente más conozca a la maestra Claudia Mallarín. Muchas Muchísimas gracias, gracias. maestra. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, entonces un resto de tarde maravillosa.